Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento. Ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas. Hoy responde Beatriz Sarlo. 1, 2, 3, 4, estoy probando este micrófono, programa media hora. Soy una vieja antipática para las redes sociales y pedante. Para los que encuentro por la calle, soy alguien que a veces arrima alguna idea. Las redes sociales, si fueran examinadas con las reglas del feminismo, la policía feminista entraría, como la policía montada de Canadá en una película, a cerrarlas. Porque las redes sociales, vos sos una vieja, estúpida, etc. Mientras que lo que vos te encontrás por la calle, lo que uno se encuentra por la calle, es gente que efectivamente a uno lo conoce más. Me ven, por otra parte, pintorescamente en las redes sociales, no en mi barrio, porque saben que vivo en Caballito, pero en las redes sociales me ven como una vieja pedante de Recoleta. Barrio en el cual no he vivido nunca, excepto que viví por unos meses, cuando tenía 17 años, en un conventillo que quedaba en Guido y Junín, donde ahora queda una heladería. Ese es el único momento en el cual yo viví en Recoleta. Pero no sé por qué me adjudican a Recoleta. La agresividad. Los momentos en que me doy cuenta que viene subiendo y que no soy capaz de dominarla. Empieza por el lado de la ironía, cosa que no me parece ni lo peor ni lo mejor de mí. La ironía puede ser incluso divertida, pero después, si sube, se convierte en algo muy agresivo, sobre todo si la persona frente a la cual uno ejerce esa agresividad no tiene la misma fuerza o el mismo poder que tiene uno. Entonces, verdaderamente me parece despreciable la agresividad que a veces puedo ejercer. Escuchar música, sí, música en vivo todavía más, pero sí, escuchar música es fundamental. La música es una dimensión fundamental en mi vida. Y me gustan mucho los espectáculos en vivo, o sea, también voy al teatro. Anoche fui al teatro, el lunes a la noche estaba yo en un teatro. Me gustan muchísimo los espectáculos en vivo, creo que los espectáculos en vivo tienen la vibración de lo que Benjamin llamó el aura. Entonces yo, si en una semana no tengo algo en vivo, ya sea teatro o música, empiezo a sentirme desnutrida, porque tienen esa vibración. Escucho jazz moderno hasta el último que pueda conseguir, quiero decir hasta los últimos que puedan conseguir. En la Argentina escucho mucho a un trompetista que se llama Lo Diácono, y después escucho música contemporánea. Música contemporánea, es decir, música de Schoenberg, música del siglo XX, de Schoenberg para adelante. Van a decir que soy una vieja pedante vanguardista. Los días de la semana me levanto y si no tomo mate de manera inmediata,
puedo llegar a sucumbir, desmayarme, digamos, tengo que tomar mate de manera inmediata en un ritual donde me cuestiona permanentemente si me salió bien o mal. Lo tomo sola porque en mi casa se hartaron de escucharme si el mate estaba bueno o estaba mal y dijeron no tomamos más mate con vos. Entonces lo tomo sola de manera inmediata y cuestionándome que hoy salió un poquito caliente, que hoy salió un poquito frío, que que se va a lavar enseguida, que mira esta yerba, pero eso es inmediato. No es que pase hora, pasó 20 minutos, media hora, pero eso es absolutamente inmediato. Habría que decir dos cosas sobre la corrección política, no necesariamente correctas y coherentes una respecto de la otra. Por un lado es un gran avance, no se le puede tirar a la calle cualquier insulto a cualquier persona, ni se puede hablar de una persona con cierto tipo de adjetivación que es despectivo o que es desvalorizante. Eso está muy bien. Por otro lado, hay una forma actual de la corrección política que a mí me irrita muchísimo. Voy a ser un poco extensa en la explicación. Cuando yo era militante de un partido marxista, había una cosa que se llamaba enmarque. El enmarque consistía en que antes de hacer la menor objeción, uno tenía que decir, estoy de acuerdo con la línea del partido, estoy de acuerdo con el comité central, estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo en este momento, estoy de acuerdo en que esto nos va a conducir a la revolución, etc. Tenía que manifestar todos sus acuerdos para poder proferir una pequeña crítica. No me gusta mucho cómo estamos organizando el picnic para el 21 de septiembre. Para decir eso, en un partido marxista-leninista, era necesario hacer lo que se llama un enmarque. La corrección política, de algún modo, obliga a ello. Yo tengo que decir, siempre defendí el derecho de las mujeres, siempre lo reclamé para mí misma, siempre fui partidaria del aborto, aborté. Tengo que decir todo eso para decir, bueno, pero en realidad la forma en que se dio esta movilización podría haberse perfeccionado desde este punto de vista o desde este otro. El mayor logro es haber sobrevivido a la dictadura militar. Eso es el mayor logro. Es decir, alguien con mi pasado que logró sobrevivir a la dictadura militar, que logró sacar una revista que yo misma repartía en los kioscos durante la dictadura, ese es el mayor logro, aquello, quizás lo único por lo cual puedo enorgullecerme. No haberme quedado encerrada en mi casa durante la dictadura, sino decir algo se puede hacer. Marzo del 78 empezar a sacar una revista que salía 3-4 veces por año y que yo repartía. Si vas conmigo por los kioscos de Corrientes vas a ver que los viejos kiosqueros me conocen todos. Ese creo que es el mayor logro. Que el trabajo intelectual lo que exige es bastante inteligencia quizás, pero exige mucha dedicación. Yo sé que trabajo 10 horas por día y sé que no podría ser quien soy si no trabajara 10 horas por día. No hay impromptu, no hay intuición. O si hay intuición, después necesita el trabajo. Yo escribo todos los días, por supuesto necesito leer para escribir, pero yo escribo prácticamente todos los días por la carga de escritura que tengo, con la cual además me gano la vida.
escribo todos los días, pero para mí no es una carga. Lo que más me gusta es escribir a mí. Si querés te contesto, yo no veo películas fuera del formato del cine. Voy al cine. No me gusta ver películas en televisión que no han sido fotografiadas para ser vistas en televisión. Voy al cine, acabo de ver la película de Tarantino en el cine. Esa película la ves en un televisor así y se te hace una torta de chocolate con dulce de leche. El 2 de abril, cuando la dictadura militar invadió Malvinas, y yo fui a Plaza de Mayo y vi que los argentinos estaban celebrando con un dictador siniestro, borracho y asesino que mandara a soldados argentinos a morir en las Islas Malvinas. Ese fue el día sin duda más triste de mi vida, sin duda, sin duda. Ahí fue donde me pregunté muchas veces qué hago yo en este país en vez de haberme ido. Ese fue el día más triste. No sé qué dice Wikipedia, yo soy atea, o sea que la idea de Dios lo que representa para mí es lo que ha sido en la filosofía, es decir, porque grandes filósofos y pensadores han dado vueltas alrededor de esa idea, y lo que representa es todo lo que uno ha aprendido cuando grandes filósofos y pensadores dan vueltas alrededor de una idea absoluta. Hegel, por ejemplo, cuando da vueltas alrededor de una idea absoluta. No tengo ninguna tendencia hacia la filosofía, ni ninguna capacidad para eso, entonces yo soy la persona atea y ahí está. No. La idea de Dios para mí representa lo que Dios representa para los demás. Es decir, yo leo a San Juan de la Cruz y veo el Dios que es representado para... San Juan de la Cruz se representa para él. Eso es todo para un ateo. No tengo dudas filosóficas, soy chata en ese sentido. Ya volvemos con Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento, ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas. Continuamos con Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento, ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas. ¿Vamos? Dígame. ¿Empiezo? Tres libros que para mí son una unidad, que son un tríptico, y que lo que intenté hacer en ellos es dar diversas perspectivas sobre la cultura argentina de la primera mitad del siglo XX. El Imperio de los Sentimientos, que es sobre los folletines que leían los sectores populares. La Modernidad Periférica, que es un libro sobre las vanguardias y los sectores de izquierda en la literatura argentina y cómo se plantearon problemas a veces semejantes de la modernización, del público. Y La Imaginación Técnica, que es el impacto de la técnica sobre escritores como Roberto Arlt y Horacio Quiroga. Dos libros más, que son el que escribí sobre Borges, que se llama Borges, un escritor en las orillas, que es un libro que curiosamente yo primero escribí en inglés y después en castellano, porque primero me lo pidieron en Inglaterra y después fue traducido, que es mi posición de Borges como un escritor que supo colocar su literatura en ese límite de Occidente que, como él diría, formamos argentinos o irlandeses o judíos, es decir, pueblos no totalmente integrados al centro de la cultura europea. Y un libro que se llama 7 ensayos sobre Walter Benjamin, que es un escritor que influyó poderosamente sobre mi perspectiva cuando trabajo en la ciudad. Si se me permite agregar un sexto libro, diría La audacia del cálculo, porque es mi libro político y
fue mi intento de entender a Kirchner, no de hacerme kirchnerista, todo el mundo sabe que no lo soy, pero mi intento de entenderlo y de valorarlo en aquellas dimensiones políticas que tuvo. Ser argentino es una fatalidad, depende de cuándo no poder salir del país. Por ejemplo, en una dictadura militar, para los que mataron y desaparecieron, ser argentino es una fatalidad, porque no pudo exiliarse, esa persona no pudo exiliarse. En ese sentido, uno diría que es una fatalidad. En el sentido de lo que la Argentina logró a comienzos del siglo XX, la fatalidad argentina sería lograr un país con alto nivel de integración y alto nivel de alfabetización. Eso también sería una buena fatalidad. Pero yo prefiero no pensar lo histórico en términos de fatalidad. Es decir, me parece, vuelvo a Borges, me parece extraordinario que Borges lo haya pensado así. Eso desarrolló argumentos, metáforas, capítulos enteros de su literatura, cuentos, poemas, pero no necesariamente a uno le van a salir las cosas bien como a Borges y por tanto no necesariamente hay que tomar una fase de Borges para seguir desarrollándola. Uno puede pensar sobre otros carriles. A través de su historia fueron los golpes de Estado. Los golpes de Estado comenzaron en 1930 en este país y fueron una especie de continuidad que marcó el último golpe de Estado con sangre de muchos argentinos. No fue el populismo, sino los golpes de Estado. Uno podría decir que el enigma y el problema y la cuestión a resolver es las diversas formas del populismo, pero los golpes de Estado fueron el principal problema de la Argentina del siglo XX. En el siglo XXI yo creo que nos encaramos con algo que no suponíamos en 1960, que es la pobreza. Si hoy fuera elegida presidente, renunciar. Obviamente. Renunciar inmediatamente diciendo me equivoqué, no quise ser candidata, los votantes se equivocaron. Renunciar sería la primera. Creo que hoy en la Argentina habría dos medidas que tomaría de inmediato. Una sería un sistema legal, jurídico y probatorio para hacer imposible que se repita la corrupción de Estado desde los gobiernos. Esa sería una. Y la otra sería encarar pidiendo todas las sugerencias nacionales e internacionales posibles, además de las ayudas necesarias, las sugerencias nacionales e internacionales, encarar la cuestión de la pobreza y de la miseria. Vinculado con eso sería reincorporar masivamente a los adolescentes a la escuela. Tengamos en cuenta que tenemos la mitad de los adolescentes son pobres y que esos adolescentes están fuera de la escuela, la mitad de los pobres, ¿no? Que ellos están fuera de la escuela. Entonces esas serían las 4 o 5 medidas primeras. Bueno, un libro que me marcó, que leí a los 15 años, me acuerdo que en la playa de San Clemente del Tuyú, y que me marcó enormemente, fue Rojo y Negro de Stendhal. El personaje ese que es un ambicioso que termina mal, para decirlo rápidamente, el personaje principal de Rojo y Negro es un ambicioso que termina mal. Con ese personaje yo me identifiqué. No me importaba que fuera un ambicioso que terminara mal.
y siento que acerté. Nunca quise tener hijos. Yo ya sabía a los 17, 18 años que no quería tener hijos, que quería ser completamente independiente. Yo me fui muy temprano de mi casa. A los 17 años ya andaba dando vueltas por el mundo. Alguna tía me recibía en su casa de vez en cuando. Y quería esa independencia. Quería la independencia que veía que tenían los hombres. Y veía que las mujeres no tenían esa independencia porque tenían hijos. Es decir, yo quería la independencia que tenían los hombres. Entonces decía, ¿cómo se arreglan los hombres? Y llegué a la conclusión, no tienen hijos. Y no volví a revisarlo. No es que veo a alguien con hijos y digo, ay, cómo me hubiera gustado. No volví a revisarlo. Mi vida fue así y no me parece un error. No es uno de los errores que puedo haber mencionado. Podría haber dicho, cómo me hubiera gustado. No es un error que pude haber mencionado. Yo veo un gran déficit que no tiene nada que ver con las chicas y las jóvenes que se movilizan, porque son básicamente chicas y jóvenes. Estuve en muchas de esas manifestaciones, muchísimas de ellas. Por un lado son manifestaciones de capas medias. Son manifestaciones de capas medias urbanas, muy importantes en Buenos Aires, relativamente importantes en Rosario, y a medida que avanzamos hacia la Argentina profunda, menos importantes, aunque allí quizás los derechos de las mujeres, y sobre todo de las mujeres pobres, son transgredidos de manera permanente. Lo que yo veo que sucede en esas manifestaciones, aparte de manifestaciones de capas medias, es que los partidos políticos no han sido capaces de proporcionar, para ver si es tomado o no es tomado, pero de proporcionar un cierto tipo de organización y de discurso que convierta y que traslade un movimiento social a la esfera política. Para que un movimiento social tenga la mayor eficacia posible, tiene que ser trasladado, o por lo menos parcialmente, a la esfera política. Eso yo no lo veo, pero le doy tiempo a eso, porque para trasladar un movimiento social y sindical por los derechos a la esfera política, en la Argentina pasaron 60 años, desde el comienzo del siglo hasta los años 50, o sea que a eso le doy tiempo, en ese sentido soy optimista, y también le doy tiempo a que esas movilizaciones feministas puedan lograr mayor comunicación con las mujeres y las jóvenes que están muy abajo y que no están en esas manifestaciones. De repente aparece alguien de un barrio con un conjunto de chicas o de gente joven, pero no están en esas manifestaciones, son manifestaciones de capas medias. Ahora bien, cuando digo que son manifestaciones de capas medias, lo que hay que reconocer es una cosa muy importante, a mi juicio, sobre todo en política muy importante, que es que esas mujeres de capas medias que se pasaban las noches frente al Congreso no estaban pidiendo exactamente para ellas, porque esas chicas que estaban ahí, si necesitaban un aborto, lo iban a conseguir. Y si necesitaban ir a una farmacia para conseguir la pastilla, la iban a conseguir. Estaban pidiendo para otras. O sea, estaban tomando una reivindicación que era muy importante para otras chicas que no necesariamente iban a conseguir la pastilla, no necesariamente iban a conseguir el anticonceptivo, no necesariamente iban a conseguir el aborto, como lo vimos en Tucumán, que hicieron parir a una chica de 11 años violada por el tío, digamos. Entonces, esas chicas estaban pidiendo por otras, y eso me parece fundamental. Eso tiene una gran posibilidad de convertirse en acción política, cuando alguien pide por otro. Creo que lo más original que hice fue
pensar el feminismo de Victoria Ocampo, que es una variante del feminismo que viene de la élite oligárquica, pero que fue muy importante desde el punto de vista ideológico. Eso tiene cierta originalidad porque en mi generación Victoria Ocampo no era pensada, sino más bien muy resistida por, bueno, en principio por su pertenencia a la élite oligárquica, por su estilo agresivo y autoritario, y creo que haber visto que ahí había algo una potencia muy verdadera de la cultura argentina, creo que esa fue una buena idea. Y lo segundo, creo que es más que una idea, es haber reconocido la dificultad del aprendizaje, es decir, haberme podido sentar y reconocer que necesitaba para leer el tomo 1 del Capital, leer la lógica de Hegel, haberme conseguido quién podía explicarme la lógica de Hegel, haber reconocido que el aprendizaje, y esto quisiera que fuera entendido, y muchas veces lo he dicho en la universidad, que el aprendizaje es algo muy costoso. Es muy costoso, es como entrenar, pero entrenar el cerebro. Beatriz Sarlo ya es parte de nuestro acervo. Cuestionario Acervo, Patrimonio del Pensamiento. Ideas, reflexiones y certezas de grandes personalidades argentinas.